Bien. Pregunta, ¿alguna vez escucharon hablar del Plan Brady de Argentina o a nivel mundial? Sería reestructuración de deuda externa. Argentina había partido de un año 76 sin endeudamiento y comienza un endeudamiento que defaulteamos, esto lo estuvimos hablando en la clase anterior, durante el gobierno de Alfonsín. La verdad que realmente formalmente podríamos pasar a eso y a intentar una renegociación cuando ya realmente el default se había hecho durante el año 82 en el gobierno de Galtieri. Más allá de esa situación de el default de Argentina, tuvimos un primer intento de salir de la situación aplicando algo que sería un plan Baker, con un diagnóstico de problemas de liquidez y se inyectaba liquidez y originaba los pagos de corto plazo, podía dejar un aire para que la empresa sería, el país empiece a funcionar y después con el propio funcionamiento del país, de todas sus empresas trabajando, pero en definitiva eso sería el país, conseguiré los recursos para poder cumplir con mis obligaciones y otra vez la máquina empieza a funcionar y honro mis obligaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando el diagnóstico es equivocado y no es un problema de liquidez, sino es un problema de solvencia? No es lo mismo que una empresa tenga un problema de liquidez, que no tener dinero para cumplir los sueldos de mañana, que un problema de solvencia es que no tengo activos suficientes para ahorrar todos mis pasivos. Ahí se da incluso un juego especulativo a la Fonsi, en donde la empresa o el individuo sabe que perdió, que no va a poder cumplir sus obligaciones y por lo tanto hasta tiene una tendencia a sobreendeudarse. Total, en todo caso, las consecuencias son las mismas, de no pagar 1.000 pesos de una obligación que pagar 1.000.000 de pesos. En todo caso, intento con el nuevo dinero tratar de resolver mis problemas y si no, me caeré igual que si no hubiese cumplido con los 10.000 pesos. Bueno, cuando ya sé que es imposible pagar mi obligación, tengo un problema de solvencia. No tengo activos, no tengo capacidad de generar flujo para honrar mis obligaciones. Si me siguen prestando dinero, lo más seguro es que agraven mi problema, no es que lo vamos a resolver. Porque lo que necesito es reestructurar, cambiar si fuera a nivel individual mis gastos, si a nivel de una empresa mi estructura de costos, tal que con mis ingresos, que seguramente trataremos de que aumenten, podamos tener el aire necesario, la diferencia entre ingresos y egresos para poder honrar mis obligaciones. Es como que debería tener una ganancia ante intereses e impuestos, ¿sí?, superior, ya sea porque aumenta los ingresos o porque baje los costos, para después, ya cuando miro el pago de intereses y después las amortizaciones de la deuda, tenga el aire para poder hacerlo, ¿sí? Quizás entonces tenemos que hablar para un país de una reestructuración, de mirar cuál es su estructura de gasto del Estado sobre todo, porque si las deudas que no puedo pagar no son las deudas privadas, sino las deudas del sector público, tendríamos que ver de reestructurar el sector público de la economía, que quizás tenga una dimensión mayor a lo que es capaz de financiar el propio funcionamiento de la economía en la cual está, donde se ha creado ese sector público. Para dar una idea, vincularlo con la realidad actual. Argentina tiene un sector público, midiendo los distintos niveles de Estado, que está en el 45% del PBI. Los contribuyentes en Argentina, para poder afrontar esas obligaciones, realmente son pequeños en la dimensión del sector público. Por eso tantos impuestos que se colocan tratando de generar cada vez más ingresos de los que andan por ir moviéndose, que tenga actividad económica, para tratar de disminuir el déficit fiscal, donde el año pasado superamos el 10% y este año el anhelo era llegar al 4,5%. Por eso es que se había implementado un ajuste fiscal bastante importante en términos reales durante el primer trimestre del año, pero en año electoral eso no será así, por eso hablé de un ciclo económico de origen político en la clase anterior. Dicho esto, vamos a tiempos de Alfonsín, en donde el sector público no conseguía financiación, donde tampoco conseguía apoyo a nivel internacional para incrementar su financiación, salvo que seriamente comience con una reestructuración, así como había hecho México, nuestro país comparable durante toda la década de los
90, pero también en la década de los 80, dado que no tiene la estructura productiva idéntica a la Argentina, porque no lo es, ni tampoco su ubicación y su relación en América del Norte con Estados Unidos, la misma que la que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, pero podemos pensar que México es un lugar en donde Estados Unidos intenta aplicar o asesorar para tomar medidas de política económica que de ahí en más puedan ser aplicables en otros países que tengan problemas similares a los de México. El caso del Plan Baker fue darle dinero para refinanciar y no resultaron las cosas. México había entrado en default en el año 82, agosto del 82. Entonces dicen, 87, hagamos otra cosa, reestructuremos el sector público mexicano, hagamos que la economía mexicana pase a ser una economía más de libre mercado. Digo, hagamos todo eso, ¿quién es el que lo plantea? El gobierno mexicano tiene que plantear eso, ¿no? Por supuesto. Entonces lo que voy a encontrar es que Estados Unidos brinda apoyo a México en lo que es avalar un nuevo endeudamiento. Ese apoyo va a estar vinculado con un México que ingresa en lo que es el TLC o Tratado de Libre Comercio, nosotros lo llamamos el NAFTA, o es la sigla que se utiliza también, el NAFTA, donde se van a estar integrando también con los canadienses, y el gobierno mexicano empieza una reestructuración, o tiene que empezar privatizaciones, más allá de esta apertura de la economía. Ojo, tienen una gran zanahoria, porque tienen que, ojo, privatizar, reestructurar el sector público, simplificar su sistema tributario, todo un conjunto de medidas que implican un esfuerzo de parte del gobernante, dado que está cambiando condiciones internas, imagínense, privatizar empresas, y entonces ahí dicen, pero nos vamos a integrar con Estados Unidos y eso va a traernos inversiones, nos va a traer crecimiento económico. Si aplicaríamos la teoría de la convergencia, va a converger nuestro nivel de vida al de los Estados Unidos. Perfecto. Como gran zanahoria, tu plazo de deuda deja de estar en default y pasa a tener una reestructuración a 15 años con una quita de un 30% del dinero que le debes al resto del mundo. Es más, tus bonos defaulteados o tu deuda defaulteada puede ser utilizada para poder pagar lo que son tus propias empresas que todos los meses te dan déficit. O sea que vas a reestructurar tu sector público, vas a poder desprenderte de las empresas que hoy te genera un déficit a nivel diario de millones de dólares, y la propia deuda que no puedes pagar, en parte, va a ser utilizada para comprar las acciones de esas empresas que en valor de mercado no valen nada. El flujo futuro funcionando normalmente o como corresponde es lo que hacía valer a esas empresas, más que nada. Entonces, si hago ese convito, lo que me falta es, ¿y quién confía en México? Bueno, aparece el Tesoro norteamericano, avalando lo que es la deuda nueva que iba a generar México. En finanzas se llama un defense, ¿sí? Como de defensa, ¿no? Que sería, pongo a disposición bonos del Tesoro norteamericano que generarán un flujo de fondos que avalarían los nuevos bonos los bonos mexicanos. O sea, en paralelo tengo esos otros bonos, en caso de necesidad, sé que dispongo de la renta que generan los bonos del Tesoro para poder disponer de capacidad de pago de los bonos mexicanos. Hay una garantía realmente que hace bajar el riesgo de la deuda mexicana, y ciertamente hoy el riesgo país de México es similar al de Uruguay, tendría que mirarlo, pero no debe estar encima de los 200 puntos básicos, o sea, 2% por encima de la deuda norteamericana. ¿Saben lo que es el riesgo país, no? ¿Hablaron alguna vez en alguna materia en macroeconomía de riesgo país? ¿No es el riesgo que un país pague o cubra su deuda emitida? Pero cómo, o sea, hay empresas que manejan inversiones a nivel mundial, como JP Morgan o Morgan Stanley, distintos bancos, bueno, distintos bancos a nivel internacional. En particular, lo que tienen que hacer es generar información que sea aplicable a 700 oficinas que tengo en distintas partes del mundo. Toman como referencia la tasa de Estados Ahí Unidos. está. Entonces, genero indicadores, ENVI, sería MBI, que los puedo googlear y los voy a tener,
y que me van a estar mostrando el diferencial de riesgo que tiene una economía respecto a otra, tiene que ser un idioma que sea entendible en el mundo de las finanzas, o sea, tasas de interés. Le puedo explicar, México es más riesgoso porque tuvo un levantamiento en Chiapas, porque tuvo esto, porque tuvo lo otro, o directamente, mira, la deuda norteamericana tiene una tasa de interés implícita del 1,25%. México tiene una deuda, si toma un portafolio de deuda mexicana que replique el portafolio modelo que tenemos para Estados Unidos, en los mismos plazos, etcétera, etcétera, lo que me encuentro es que me da el 3,25. 3,25 menos 1,25 es 2%. 200 basis points o puntos básicos. ¿Sí? Ahí es donde tengo el riesgo país mexicano, el de Uruguay dará ciento y pico, el de Brasil da un poquito más, pero son países que tienen un riesgo realmente acorde a lo que es su evolución macroeconómica. Nuestro riesgo país está, ahora bajó un poco a 1.500 puntos básicos, no sé qué pasó ayer, no me acuerdo de memoria cómo terminó el riesgo país, pero 1.500 significa que nuestra deuda paga en promedio, porque hay unas que pagan un poco más, otras menos, un 15% por encima a la deuda norteamericana. Por eso tenemos bonos al 21%, otros al 13% en dólares, y en promedio terminan pagando ese 15% por encima de la deuda norteamericana. En el pasado, en situaciones de default, lo que nos encontramos, le ha pasado a Argentina, le ha pasado a México, le ha pasado a los países en default, ese riesgo país se va por encima del 20-30% tranquilamente. Es más, en el año 2002, nuestro riesgo país, cuando empezamos el 2002 o terminamos el año 2001, era de 4 o 5 mil puntos por ahí, o sea, nuestra deuda daba así, encima del 50% en dólares. Cosa que volvió a pasar en un momento de la década del 2000, y sabemos que es o estás en default o los bonos están a un precio de compra que es impresionante. En tiempos de Kirchner pasó que el riesgo país se fue un momento a ese valor y la verdad es que Argentina no defaultió y dio una ganancia extraordinaria al comprarse esos bonos en ese momento. En tiempos del default mexicano de década de los 80, el riesgo país, ni siquiera había la presencia global en los mercados de esta manera de desintermediación financiera, pero lo estoy llevando, pero el riesgo, si se hubiese medido el riesgo país en ese momento, lo que me encontraría que seguramente estaba en un valor más cercano a los 5.000 que a los 200 puntos. Si eso era así, el avalar a la deuda norteamericana con lo que eran bonos de tesoro norteamericano, a la deuda mexicana con bonos de tesoro norteamericanos, implicaba una gran baja del riesgo país, porque en definitiva muestra un futuro más venturoso para la economía mexicana y por lo tanto más capacidad de pago de sus obligaciones. Bien, eso es México, lo hacen, funciona bien, es más, Cavallo toma esas ideas y es lo que dije la semana pasada sin hacer esta explicación, que viene a Alfonsín y le ofrece establecer, entrar en un plan Brady con el aval norteamericano y implementar su librito de Argentina y crecimiento, donde la variable dinámica eran las exportaciones. Alfonsín no lo toma, se dice que Cavallo es uno de los lobistas en el mercado, en el mundo, para tratar de evitar que le den asistencia financiera a Alfonsín, si no es que reestructuraba a la economía argentina en sí. No lo hace, se va a la hiperinflación, gana Menem, Menem diciendo, no, síganme que no los voy a defraudar, que voy a hacer la revolución productiva. La verdad es que después termina diciendo, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Y sí, porque lo votaron pensando en otra vez el asado, en esto, distintas cuestiones, como lo de Alberto cuando ganó las elecciones. Alfonsín, les conté, intenta un plan ortodoxo, plan Bujibón, se le muere el ministro de Economía, Miguel Roig, intenta con Herman González, 1, 2 y 3, no funciona. Era maestro de escuela Herman González, ese era el problema. Quiero meter a un maestro de escuela al frente de la economía y no sé, puede tener las mejores intenciones, pueden querer, son asesorados por ortodoxos, lo que quieran, pero bueno, estaban ahí campeándola. No funciona, pero ya lo tienen en el Banco Central a Cavallo, como presidente del Banco Central. Ahí esperando Domingo Cavallo, que ya tiene una influencia sobre el gobierno, tratando de llegar a una ortodoxia que en la práctica tiene que implicar una reestructuración del sector público argentino. Conseguir que un caudillo riojano termine reestructurando el sector público argentino en un gobierno justicialista es un desafío importante. Solamente lo vas a hacer cuando te quemes. Y la segunda hiper de Argentina, que es una corrida sobre el final del año, realmente en el inicio del año 91, creo que asusta tanto al gobierno de turno
que están dispuestos a reestructurar el funcionamiento del sector público argentino y la economía argentina en su conjunto, con una idea de mantenimiento en el poder, entiendo yo, o de entender que eso era lo correcto y que las medidas que se habían tomado en ese momento iban a llevar al fracaso y al no estancamiento, sino peor recesión y con problemas ya importantes dentro de la economía argentina. Además me estaba mostrando, mirá que México hizo esto y le está yendo bien. Le está yendo bien a esta gente. ¿Por qué no hacemos esto? Que además tenemos el aval norteamericano. Y efectivamente ahí durante el año 91 empiezan todas las transformaciones que se van a poder enmarcar en lo que se llama el plan de convertibilidad. Entonces, hablemos de qué es lo que hace en Argentina para poder... Estos ya son resultados. Miren que acá tengo la ley de convertibilidad, me voy acá. Y estos números son sacados, acá están son cuadritos sacados de un trabajo que les colgué en la página, les colgué en la página de la UAI, que no es Díaz Alejandro, me tengo que fijar, bueno, me da la memoria ahora en la mañana, pero están ahí los cuadritos, mejor dicho, el trabajo puesto directamente sobre la situación de la convertibilidad y el plan de convertibilidad en Argentina. Lo que me encuentro es que la economía argentina era inflacionaria, como uno siempre cuenta, con un pico importante de inflación en el año 89, pero en el año 90 no había sido tampoco súper estable. Hablamos siempre de la hiper del año 89, pero fíjense que el 90 tiene su inflación importante, incluso el comienzo, los 171% de inflación del año 91. Imagínense que nosotros estamos, no digo locos, pero muy preocupados por la inflación de Argentina, que interanualmente hoy es el 42%. Y decimos, somos un poco más el último orejón del tarro, el peor del mundo, el peor alumno, esto, el otro, Venezuela, después nosotros. No sé cómo somos tan malos gestionando la economía para estar en esta situación. Y estamos hablando del 42% interanual y se restringen las exportaciones de carne por un aumento del 70%. ¿Qué pasaría con nuestra sociedad, con nosotros mismos, si estaríamos viviendo en una economía, no sé si ven mi cursor, del 3000% de inflación? Y este número, según la fuente, es así. Hay otras que hablan de más del 4000%. Y eso tiene que ver con que los números de Argentina hasta llegar al año 92 no es que no son serios. Directamente eran muy complicados confiar en esos números, pero pensemos que está bien, que el año 89 tuvimos esta inflación de casi el 3000%, que el año 88 el 343%. Tomen la dimensión que empezaron pagando la cuota que corresponda de la FACU este año, y para final de año están pagando 4 veces más cuota, eso es un 300% de inflación, ¿sí? Le tienen que restar el valor, o sea, si es 10, voy a tener 40 y con eso me da 300%. ¿Por qué? Porque serían los 40 menos los 10 me da 30, 30 sobre 10 me da el 300%. O sea que si la cuota hoy es 15, pagarán 60.000 a final de año. Esa es la relación. Hoy no, bueno, es mayo, a comienzo de año, se multiplicarían los precios por 4. Imagínense pasar a una economía del 3000% de inflación, donde no es que 10 se transforman en 40, sino que se transforman en 400. Un retraso en un ajuste salarial, trabajar en negro y que no pueden aumentar lo que sea, significa directamente perder la capacidad de compra totalmente. Porque si lo hablamos de 10 a 400, significa que tu ingreso de comienzo de año es el 2,5% de tu ingreso de final de año. Imagínense el financiamiento que puede haber en ese momento, es nulo. Ahí es donde la gente compraba autos por los planes de ahorro, que queda en la cultura argentina comprar por el plan de ahorro y no por el préstamo prendario, dado que no existía el préstamo prendario. Entonces la solución de las automotrices es financiar dando autos como por grupos de personas, donde todos terminan comprando un auto todos los meses y se asignan a cada una de las distintas personas. Esa sería la idea básica de un plan de ahorro. Entonces son 84 cuotas, 84 personas deberían estar pagando el plan, todos los meses compran uno y se asignan, o dos o tres, lo que sea. En todo caso, siempre estarán pagando al valor de lista de un 0 kilómetro. Eso significa que todos los meses tenés una cuota nueva en función del aumento del valor de los
precios de listas de los 0 kilómetros dado el contexto inflacionario. Entonces, si el auto valía 1 millón a comienzo de año, al final del año vale 400 millones, para darle una relación de cómo sería en esa inflación. El año 90, que uno lo tomaría diciendo, bueno, pasó la hiper y se terminó, también tuviste 2000% de inflación. Y el año 91, ese porcentaje, el 171, significa enero y febrero. Enero, febrero, marzo, donde se establece la convertibilidad. Y ahí realmente comienza a mirar mucho. Incluso el propio año 92, tenemos una inflación similar a la de la gestión Kirchner, de la segunda gestión de Cristina, fue más o menos el 25% promedio todos los años. El aumento de la aceleración de los precios de ese 25-30% se da en la segunda parte de la gestión Macri y ahora lo estamos aumentando más. Es como que nos fuimos a un escalón de 10% de inflación en la primera gestión de Cristina a un 20-25% en la segunda gestión. Se mantuvo ahí. Macri sube a un guarismo del 30%, 35%, y ahora nos estamos encima del 40%, e incluso creo que nos estamos yendo a un 60% anualizado. ¿Sí? No hablamos de irnos al 170 porque acá ya sería un lío en las calles directamente. No se puede mantener esta situación. Ahí es donde comienza Argentina a prepararse año 91 para lo que es armar su propio plan Brady, o mejor dicho, firmar un acuerdo donde, por supuesto que no puede ser el Tesoro norteamericano el que venga a darnos las condiciones, por una cuestión de autonomía de nuestra economía. No puede venir el ministro de Economía de otro país a decirnos cómo hacer la política económica. Ahí, ¿quién cobra relevancia? Ya lo había cobrado con el caso mexicano, el Fondo Monetario Internacional, donde el fondo va a servir como un controller. Llamemos en finanzas a que Argentina tenía un montón de covenants, se llama eso, en un contrato, un montón de condiciones que debíamos cumplimentar. ¿Quién iba a ser el que venía trimestralmente a verificar que Argentina vaya cumpliendo las condiciones? Yo soy su acreedor, les doy financiamiento y le ponemos condiciones, tengo derecho a enviar mis propios técnicos trimestralmente a auditar sus cuentas. Bueno, ese es el papel del Fondo Monetario Internacional. Como veedor, no del Tesoro norteamericano, sino del conjunto de los acreedores que habían confiado en Argentina, en el marco de una reestructuración de deuda en donde se iba a quitar, donde se le da una quita, que es real a Argentina, de un 30-35%, el plan Brady implica eso, y donde Argentina puede tomar la deuda en default, canjear por deuda nueva, y los acreedores que quizás no son los mismos que los originales, que se quedaron con la deuda de Argentina, en parte podrán usar esa deuda para participar en privatizaciones o vendérsela a otros que les interesa entrar en privatizaciones, y si no se quedan con deuda que va a implicar un pago de una tasa de interés cercana al 10% o al 12% en dólares, que es una muy buena tasa internacional y que les implica perder en términos de stock, pero les permite recuperar en términos de flujo. En finanzas lo que importa son los flujos. ¿Sí? Si yo tengo que aceptar que ustedes me paguen la mitad de una deuda, pero con la tasa de interés implícita, aunque digamos que es tasa de compensación por el uso del capital, tasa de interés, yo puedo computar que me están devolviendo capital y que el flujo que tengo por delante es mayor al stock total con la pérdida de dinero que había recibido, que he resignado por tomar esa deuda. Significa, tenía 100, te reconozco 50, pero devolvé 150. La verdad es que digo, no hay problema, reconocer 50 si me van a devolver 150 por los intereses que me van a pagar, porque son deudas a 15 años. Entonces me van a permitir recuperar el dinero que hoy en la negociación estoy perdiendo. En los papeles lo llamaremos cobro de intereses. En mi propio razonamiento financiero estoy recuperando el capital y además algo de interés. ¿Sí? Eso va a ser lo que vamos a estar encarando como plan Brady. Ahora, para que Argentina firme el Brady, que es en el año 92, hagamos de cuenta que dirían, tenemos que dar una prueba que genere confiabilidad, hagamos de cuenta una prueba de amor hacia nuestros acreedores. Dicen, te vamos a bajar la deuda en un 30-35%, te vamos a tomar deuda
en forma de, te vamos a canjear bonos impagos por nuevos bonos que vas a poder pagar. Hasta algunos son bonos de descuento, otros bonos par, discount bond, los par bonds, distintos tipos de bonos que realmente les permite a Argentina un desahogo importante en lo que es sus elevaciones fiscales. Pero antes, mostrarnos que vas a poder pagar. Resultado, tenés todo el año 91 para reestructurarte, para pasar a ser una economía de mercado. Y en el 92 firmamos el Brady, que efectivamente firmamos en el año 92. Incluso cosas que quizás yo les planteé al comienzo de las clases. Empezar a seguir tu contabilidad nacional como un país, ¿m? Y no como un kiosquito. Resultado, ahí viene el cálculo del PBI de Argentina para el año 92. Las cuentas externas de Argentina, la balanza de pagos que está publicado en el año 92. Es el año donde Argentina empieza donde en serio firma el plan Brady, y para ese año tuvo todo el 91 para preparar metodologías para implementarlas y empezar a seguir su contabilidad nacional como corresponde desde el año posterior. Entonces, algo básico. Si yo tengo que hacer una reestructuración financiera de una empresa, me llamarían mañana, lo que primero diría, vamos a ver los números de la empresa. No, no seguimos los números. Bueno, primer paso. Todas esas carpetas, lo digo porque lo he hecho, todas esas carpetas que son, todos los gastos que nosotros realizamos, vamos a sistematizarlo. ¿Tiene un sistema de gestión? Sí, ni lo usamos. Después el contador pone número, esto y lo otro, cierra el balance y se termina. Bueno, empecemos, no importa si va a la contabilidad y no, pero empecemos a sumar. ¿Viste el gasto de luz, el de gas, todo? Bueno, eso es un conjunto de gastos, se llamará servicios. Y una cuentita de servicios, ¿y qué? ¿Y todos los meses voy a tener que poner en el Excel los servicios? Sí, vas a poner en el Excel los servicios. ¿Viste todo lo que le pagás a los 10 empleados que tenés? Bueno, esos son los sueldos. Vamos a hacer una cuentita de sueldo. Aunque parezca tonto, vamos a empezar a armar tu estructura de costos. ¿Y para qué? ¿Dónde están tus ingresos? Ah, la libretita está, bueno, todo esto va a ser un Excel donde va a estar ingresos por esto, por esto, por esto, por esto, las cuentas a cobrar, dirían, pero es básico. Les puedo asegurar que estoy pensando en una empresa de 20 empleados, la cual he asesorado que no tenían esa contabilidad. Yendo al punto, no puede ser que un país no sepa cuál es su ingreso fiscal hasta que no apareció. O sea, ¿qué pasa en un garito, en un pueblito sin ningún tipo de gestión adecuada de las finanzas o la economía, los números del pueblo? Miran cuál es el presupuesto ejecutado durante el año, cuánto gastaron, cuánto ingresaron y si lo colocaron en los ítems que corresponden, siguiendo una normativa, y al final del año el Consejo Deliberante, que son 4, dicen aprobamos, siguen comiendo la pizza y queda por el contador del municipio o sería de más que un municipio, eso sería La comuna. una comuna, aprobará el presupuesto. Lo cuento porque sé que es así por haber trabajado para comunas. Y es de esa manera. Profe, eso no Pasa. hace que justamente se pueda toquetear esa información y que los fondos por ahí se fuguen a otros lados que no sean los que realmente corresponden. O sea, ese, digamos, era el motivo por el que no se llevaba tan ordenado tal vez. Si vos no tenés un diagnóstico adecuado de cualquier cosa, sea de mis finanzas personales o las finanzas de mi empresa o de un país o una comuna o un municipio, es imposible que tomes medidas de algún tipo de política que genere un cambio, porque no sabes ni siquiera dónde está parado. Es como decirte, si no me peso a la mañana y no sé qué peso determinado, no sé si es que estoy haciendo un régimen que genere un buen efecto o uno malo. No tengo el diagnóstico. Puedo mirarme en el espejo y decir, che, estoy gordo, pero si me peso, ahí ya tengo una medida que me permite decir, bueno, ahora tengo que tomar tal decisión y en base a eso me seguiré pesando y viendo que voy bajando de peso, ¿sí? Pero si no tengo balanza, no funcionan las cosas, ¿sí? Me parece que estoy mejor esta mañana. Si estoy en una comuna, estoy yendo a lo más básico y no sé cuáles son mis ingresos al día de hoy o mis egresos y no tengo un presupuesto para este mes, no sé si puedo seguir gastando o no. No sé si los ingresos tengo que empezar a usar cobranzas más agresivamente o reclamar con participación, lo que sea, porque a mí me entra plata y veo, en función de la plata, es lo que voy gastando, ¿sí? Casi seguro que voy a tener la tendencia a gastar más, que si en serio tengo, a nivel pensal, digo mensual, piénsenlo ustedes. ¿Piensan que tienen un presupuesto mensual o gastan como sea y les da lo mismo? Total, dicen papi, mami o ustedes mismos, bueno, gastemos, usemos la tarjeta y le damos para adelante y listo. Una persona racional
Dice, mi ingreso este mes va a ser tanto, sea 50, 100 o 500, no importa. Y por lo tanto, como pienso en el futuro y tanto, si voy a ganar 200, digo, voy a gastar 160. ¿Mm? Y armaré, mirá, tanto es para el colegio, tanto es para esto, tanto es para lo otro, tanto, y quizás este mes no pueda ir a cenar 5 veces afuera y tener que restringirlo porque no me da el ingreso para hacerlo. Pero ya sé que no puedo aceptar esa invitación y buscaré una alternativa más barata por el hecho de que no puedo gastar 5.000 pesos en comer afuera. Póngale que fuera eso, ¿no? Estoy llevando algo muy, muy, muy simple. Un país funciona de esa manera también. ¿Por qué a Guzmán lo quieren matar? Porque el tipo dice en el presupuesto, yo no le metí el presupuesto COVID porque me dijeron la gente de salud que este año, el año que viene, estamos todos vacunados. El tipo confió en diciembre, cuando hicieron el presupuesto en septiembre, de que García, que le dijo a Fernández, y por eso le hicieron al presidente decir pavada frente a la televisión, en un discurso, decir, vamos a tener 20 millones vacunados para marzo. Y dijeron, si tenemos toda la población vacunada, a nosotros el COVID nos pasa por el costado. Y se imaginaban que este año tenían que cerrar la economía como la están cerrando, que implica un gasto impresionante por día, porque realmente tendría que estar compensando a un montón de gente. Los bancos estarán mirando diciendo cuándo me toca a mí, cuándo otra vez me dicen no me van a pagar las deudas. Porque ¿cómo hago para que alguien que le cerraron la actividad siga pagándole al banco lo que son las obligaciones, cómo hace para pagar los servicios, etcétera, etcétera? Entonces ahora tiene que aparecer un montón de dinero y no está presupuestado el déficit fiscal que implicará para la economía argentina el cierre de los próximos 2 meses o 3 meses que tenemos por delante. ¿Sí? Bueno, pero tenés hecho un presupuesto, que sea. Lo hiciste errado, te equivocaste, porque te dieron información equivocada. Está perfecto, pero trabajaste sobre un presupuesto y sabés los desvíos que vas a tener. Peor sería todavía trabajar sobre el ejecutado, que es como trabajar Argentina hasta la década de los 80 o comienzo de los 90. Y esta costumbre de mandar en septiembre el presupuesto para discutirlo en el Congreso, irán a libro cerrado, no se pelea esto, cada provincia pone su cosita para que sus diputados aprueben lo que sean, pero es un cambio evolutivo a una economía, y mira que soy bastante crítico, cualquiera sea el gobierno, pero es un cambio evolutivo impresionante hacia una economía mucho mejor administrada del lío que teníamos en la década de los 80. Entonces, tenemos un presupuesto nacional que se aprueba a priori y te da unas pautas de funcionamiento, a pesar de que pueda estar equivocado. Pero es un paso gigantesco respecto a, bueno, pues sumamos más o menos todo lo que contabilizamos, que no es todo lo que pasó, y le damos un aprobado sobre la sesión, no sé, última sesión de diciembre, y decimos, aprobamos el presupuesto sobre qué, sobre lo ejecutado. Ese es un cambio que implica la convertibilidad, el comenzar a racionalizar el funcionamiento de la economía a partir de, por ejemplo, poder hacer lo más básico, el diagnóstico de lo que está pasando. Estamos yendo, pero a lo básico, a lo que le enseñarán a ustedes en contabilidad 1. Hay que llevar la contabilidad de la empresa, ¿no? Bueno, acá es la contabilidad nacional, saber cuánto es tu producto, saber cuánto es tu inflación, y eso fue un triunfo realmente de uno diría, de la gestión Macri. No es que no había un INDEC, pero ahí se genera una modificación del INDEC en donde hoy se sabe que la inflación es la que da y que no difiere demasiado a lo que dan los privados y que dan las provincias. Bueno, la inflación se medía, pero en la transformación del INDEC, para poder saber cuál es el PBI, cuál es la propia inflación de la economía. Por eso hasta ahí números diferentes sobre el mismo año 91 o números diferentes sobre la inflación del año 89, dadas distintas mediciones lo que pasó ahí sobre la inflación. Pero la inflación es un tema muy importante para medir. Medir junto con la inflación la contraparte, el desempleo, la letra MU. ¿Sí? Así como también, y digo por haber estado con, no sé, gente que ocupó cargos en el área de comercio exterior, más allá de sea, no quiero meterme más, pero póngale que fuera municipal, provincial o nacional, en la década de los 90. Y decirte, porque tengo una relación directa, viste esto, la avanza de pago, esto es un invento. ¿Sí? Son números que se habían podido armar, pero la verdad es que eran
La balanza de pago que yo les puedo dar de la década de los 90, del año 95, 94, cosas así, según gente que estaba en las áreas respectivas, sabían que eran números aproximados a lo que sucedía, pero no eran números generados como corresponde por un sistema de información que realmente refleje el comercio exterior de Argentina. Sin embargo, esos números aproximados de lo que era nuestro comercio exterior que daba nuestra balanza de pagos, era un número mucho mejor de conocer que no tener idea de cuánto exportamos, importamos, cuenta corriente, movimientos de capitales, ¿sí? Este paso, me voy a decir, es básico si es empezar a tener un diagnóstico. Parte de nuestra transformación es pasar a tener contabilidad nacional. Es un hito no menor en lo que es la evolución de lo que va a ser la política económica de Argentina. Después aparecerán otras cuestiones como qué hacemos con la apertura misma de la economía. Fíjense como condiciones. Tenés que abrirte al resto del mundo. Como propio plan de estabilización, te va a servir a hacer una apertura de la economía. Y Argentina, justamente, en marzo del año 91, firma lo que es el Tratado de Asunción, que da origen a el Mercosur. Pero en marzo del año 91 después también va a surgir un decreto que va a ser que después se transformará en la ley de convertibilidad Mercosur, puse Mercosur, ¿sí? Tratado de Asunción, donde Argentina va a hacer una apertura multilateral con sus socios Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Además de eso, va a ser una apertura unilateral hacia el resto del mundo, más allá del Mercosur, en donde lo que va a establecer unilateral, bueno, acá corto, es el 0% de arancel a lo que son bienes de capital, ¿por qué? Porque Argentina requiere de la incorporación de máquinas más modernas que permitan un incremento de la productividad. Entonces, bienes de capital, libre de aranceles, y materias primas, insumos, vamos a poner acá, libres de aranceles y restricciones. Esto tiene la intención de, primero, fijar la ley de un solo precio. Si abro la economía, los precios van a ser los precios internacionales, en un marco que requiere de estabilización para no tener atraso cambiario, sobre lo que, por eso acá voy a poner, es del mismo mes, la ley de convertibilidad del austral, que va a establecer el 10.000 a 1 australes respecto al dólar, ley de convertibilidad. Uno habla del plan de convertibilidad recordando lo que es la ley de convertibilidad, pero fíjense que primero planteé otras cuestiones para llegar a la ley de convertibilidad, dado que requiero tanto de conocer lo que sucede, de buscar un mecanismo de estabilización